La inflación es uno de los grandes temas que actualmente copan los telediarios y noticieros de todo el mundo. Todos han oído hablar de ella, con más o menos acierto, de los estragos que provoca su aumento desbocado y del peligro que supone para las economías doméstica, nacional y global. Por ende, si los antiguos romanos tuvieron un Estado increíblemente desarrollado, con sus propias leyes, monedas, banca y finanzas, capaz de imponer un fisco efectivo sobre un conjunto notable de provincias, ¿cómo funcionaba la inflación en aquel entonces? ¿Y cómo la afrontaba la administración cuando suponía una amenaza para las arcas públicas y privadas? En primer lugar, es de menester aclarar que incluso el concepto mismo de la moneda era bastante distinto en el pasado. En la actualidad, para cualquier transacción, se emplea el llamado dinero fiat, que podría definirse como un medio de intercambio, cuyo valor es decretado por un Estado o una organización transnacional y cuya efectividad depende de la confianza mutua de sus usuarios. Así pues, el atractivo es simbólico y no se corresponde con el valor físico de su material soporte. En otras palabras, no pagamos ni recibimos en monedas de oro y plata. Por el contrario, en el mundo antiguo, los sistemas monetarios dependían completamente del valor de mercado de los metales preciosos que se usaban en el proceso de acuñación. Cualquier gobernante podía ordenar que se estampara una moneda con una efigie y una inscripción. No obstante, al final del día, su valor siempre estaría vinculado a su pureza química, y esto resultaría ser un gran problema a largo plazo. Detallar todo el sistema pecuniario romano daría para un capítulo entero, aunque si hubo dos monedas omnipresentes tanto en época republicana como imperial, estas fueron el sestercio de latón y el denario de plata. La primera era la unidad de referencia contable. Tanto los precios de los productos como los impuestos mundanos se expresaban en sestercios, siendo la preferida para las transacciones de artículos de consumo diario, mientras que la segunda, correspondiente al valor de 4 sestercios, era distinguida para las transacciones de tamaño medio, como el pago de salarios, y aunque tenía menos valor que el áureo de oro, atesoraba la categoría de reserva de valor gracias a su grado de disponibilidad, circulación y familiaridad por la sociedad romana. A finales del siglo III a.C., por segunda vez, Roma volvía a estar en guerra con su vecina Cartago. Inspirada por las monedas de plata griegas que llegaban a los puertos romanos de la mano de comerciantes, y con el fin de gozar de una hacienda más eficiente, así como un control más estricto de los fondos públicos, la República comenzó a acuñar una serie de monedas de plata de prueba a lo largo de varios años, llegando finalmente a un nuevo estándar fijo, uno que regiría las finanzas de tal civilización para los próximos 5 siglos. Sin embargo, este no restaría ausento de múltiples y abruptos vaivenes, pues su importancia y uso común estarían estrictamente atados a la estabilidad de los flujos de plata hacia el tesoro público, un factor delicado que se vería interrumpido o ralentizado por constantes contratiempos variopintos, como la piratería, los alzamientos, las guerras civiles, la corrupción o simplemente la mala gestión administrativa. De este modo, dicho modelo, establecido en 4,5 gramos de plata y en torno al 95% de pureza, sufriría una constante devaluación desde sus inicios, siendo ya encogido hasta los 3,9 gramos en tiempos de Julio César. El emperador Nerón fijaría un nuevo patrón en los 3,4 gramos, costumbre que sería repetida por la mayoría de soberanos que le sucedieron, reduciendo con el tiempo no solo el tamaño de la propia moneda, sino también su pureza, convirtiéndose así en el procedimiento habitual para generar el efectivo necesario para pagar a los enormes contingentes de tropas permanentes del imperio. La necesidad urgente de disponer de más dinero en metálico vino a costa del poder adquisitivo de los ciudadanos. Por ejemplo, hacia el año 241, la plata supondría casi la mitad de la composición del denario, significando una escalada de precios por 2 de cualquier materia prima, bien o servicio, desde la primera circulación de la moneda, sin tener en cuenta otros posibles aumentos causados por cualquier otra circunstancia, como la escasez, los retrasos en los pedidos comerciales o las malas cosechas. A finales del mismo siglo, las minas de plata del norte de Hispania
donde se había extraído la mayor parte del mineral empleado para la acuñación, dejaron de ser rentables. El imperio ya no se expandía, ni conquistaba nuevos territorios con regularidad, limitando su adquisición directa de materias primas, sino que dedicaba parte importante de su economía a la defensa de las fronteras, aumentando los salarios de los cada vez más exigentes soldados. Esta espiral de devaluación insostenible terminó descarrilando debido a las causas y consecuencias de la crisis del siglo III, destacando la inestabilidad política creada por constantes golpes de Estado y usurpaciones sangrientas del trono, innumerables rebeliones y guerras intestinas que sangraban el erario público, o los intentos fallidos de resolver el descalabro económico mediante intervenciones estatales de dudosa eficacia. La más conocida de todas sería el Edicto de Precios Máximos del año 301, decretado por el emperador Diocleciano, en un intento de estabilizar la inflación, estipulando precios estrictos para productos y mercancías bajo sanciones muy severas, acabó dando alas a un mercado negro cada vez más influyente. En medio del desastre, el romano promedio acabaría ostentando monedas de valor figurado, pues aparentemente el contenido en plata del denario se habría reducido a un mero 5%, hasta el punto que en numerosas zonas rurales del imperio se volvería a recurrir al trueque como principal método de intercambio. La situación no se estabilizaría hasta las decisivas reformas de Constantino el Grande, quien en torno al año 312 introduciría un nuevo sistema monetario protagonizado por el solidus, una moneda de oro macizo que sustituiría al denario como buque insignia del Estado, pasando a asumir los papeles de reserva de valor, de ítem de referencia para transacciones importantes y de elemento central de los grandes impuestos, todo en detrimento de la plata y el bronce, los cuales, a pesar de no desaparecer, asumirían roles más secundarios. El éxito en la adopción del solidus garantizaría su uso incluso después de la caída del Imperio Occidental, no siendo depreciado hasta el siglo XI y finalmente sustituido en el año 1092 por el emperador bizantino Alejo I Comneno.